Dios te bendiga una vez más en esta hermosa noche del Señor, que tú nos permites entrar al seno de tu hogar en esta hora para compartir esta palabra de esperanza, palabra de transformación. Qué bueno es saber que el Señor permite estos espacios y la tecnología para el alcance de la iglesia del Señor. Quien les habla es el pastor Víctor López Acosta, director de Missionary Church, región del Caribe. Y la semana pasada estuvimos hablando de la investidura del poder del Espíritu Santo. Y en esta hermosa noche, tarde o mañana, sea la que tú tengas el alcance de este video, queremos hablar de la formación de discípulos llenos del Espíritu Santo. Y en el proceso de ser investido, hay un proceso de formación que hace el Espíritu Santo, que nos hace estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es vital para un líder efectivo. Y escuche esta nota. Si hacemos discípulos, el resultado natural será una comunidad fuerte y de fe robusta. Pero si la idea es de añadir personas por tener números en la iglesia, difícilmente tendremos discípulos. Y quiero que hagas tuya esta nota. A veces estamos más enfocados en añadir personas a la iglesia, que asistan a la iglesia. Y no me malinterprete, eso es fenómeno, es bueno. Pero sobre todo es que hagan discípulos. El discípulo es una persona que es consciente donde quiera que está y sabe cuál es su misión aquí en la tierra. No es simplemente del asistir un domingo o a un día en semana a una reunión más. El discípulo reconoce que donde quiera que se encuentre, tiene que hacer la obra del Señor. Así que te invito en esta hora a que no añadamos más personas a la iglesia, aunque es bueno. Vamos a transformarlo por medio del Espíritu Santo en que se conviertan en discípulos del Señor. Lucas capítulo 24, verso 49, nos dice de la siguiente manera: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, sobre nosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y es interesante que Jesucristo le había comunicado a sus discípulos antes, y escuche bien, no le había comunicado a los creyentes, le había comunicado a sus discípulos la importancia de ser investido. Y la semana pasada habíamos hablado que la investidura de poder es aquella relación estrecha con nuestro Dios, estrecha con Jesucristo, estrecha con el Espíritu Santo. Esa es la investidura de poder de lo alto. Y cuando yo soy investido del poder del Espíritu Santo, me convierto en un líder que reconozco que donde quiera que esté, debo ser efectivo para la obra del Señor. No es simplemente ser un líder efectivo dentro de mi congregación, dentro de la organización donde el Señor nos permite estar. Es ser un líder efectivo en la tierra donde Dios nos ha puesto. Sea que tú estés en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en cualquier parte del planeta Tierra, allí tú eres un discípulo y eres un líder efectivo que sabe cumplir la misión del Señor. Y qué bueno es saber que esa misión no se circunscribe simplemente a un templo, a un lugar, a un cargo eclesiástico. El ser discípulo trasciende todo eso. La semana pasada había hablado acerca del proceso que tuvo Saulo de Tarso y luego el apóstol Pablo. Y queremos entonces en esta noche abordar tal vez 5 tópicos que podemos sacar acerca de lo que es ser un líder eficaz en medio del poder del Espíritu Santo. De lo que es un líder en formación, de lo que es una persona en formación por medio del Espíritu Santo. Primero está el incrédulo. Y yo quiero que en esta hora, sea donde usted se encuentre, vaya conmigo a las Escrituras, a la Biblia.
Y vaya conmigo a Hechos capítulo 9. Es el proceso de conversión de Saulo de Tarso, el cual se convierte en el apóstol Pablo. Y es que cuando Dios transforma al hombre, hasta su nombre le cambia. No es que ahora yo no me siga llamando Víctor, es que ahora yo soy el hijo del Dios Todopoderoso. Ahora yo soy el discípulo, un seguidor de Jesucristo, porque eso es un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Y vaya conmigo a lo largo de estos tópicos que queremos ir ilustrando y usted lo pueda ir viendo conmigo. En el primer tópico tenemos a los incrédulos. Son personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Vuelvo y lo repito, personas que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Le invito conmigo a que usted abra su Biblia y vayamos al libro de Hechos, capítulo 9, que es el proceso de conversión de Saulo. Y vamos a ir ilustrándolo a lo largo de estos puntos que hemos tomado. Y dice la Escritura de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fíjese bien cómo hace ese preámbulo. No dice que perseguía a la iglesia del Señor. La iglesia estaba en el proceso de formación desde el día de Pentecostés, cuando fueron todos investidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Ya la iglesia estaba funcionando, estaba dando sus primeros pasos. Estaban siendo los discípulos efectivos en las comunidades, saliendo a todo lugar para compartir este maravilloso evangelio. Y aún dice la Escritura y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino. ¿De cuál camino? Del camino de Jesucristo. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. De ese camino es que está hablando. Así que él dice: y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese qué interesante, el hombre incrédulo que no ha recibido a Cristo piensa de esa manera. Piensa en perseguir la iglesia, piensa en perseguir a los discípulos. Pero mire cómo ocurre más adelante. Mas Pablo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Así que ahí ya Saulo está reconociendo al Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosa contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primer paso de un incrédulo es que cuando acepta al Señor, le dice: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ya esa persona no está alejada del Señor, ya ha recibido entonces ahora a Cristo, como el apóstol Pablo recibe a Cristo cuando esa luz se le presenta camino a Damasco. Hay un encuentro profundo con el que él le reconoce y que transforma y comienza el proceso de transformación de la vida del apóstol Pablo. Qué maravilloso es el Espíritu Santo. No se dio en medio de un culto, no se dio en medio de una actividad religiosa, no se dio en medio de tal vez la euforia de un servicio evangélico pentecostal, no se dio cuando el grupo de adoración estaba cantando esas alabanzas, no se dio mediante una predicación, se dio en un encuentro camino a Damasco. El que era incrédulo ahora viene a ser un creyente. Y fíjese que, ¿por qué? Porque el creyente es esa persona que ha recibido a Cristo como su Señor, pero que todavía no se ha convertido completamente y está siendo un aprendiz que obedece la palabra de Dios. Y esto tiene que ver mucho con la conducta del ser humano. Es ese creyente que da ese paso de fe,
pero dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? El Espíritu Santo le va a ir reflejando en el día a día. No es a través de una varita mágica. El Espíritu Santo se le va a ir revelando en el día a día por medio de su palabra, por medio de la oración. Ahora ese creyente recibe a Cristo como su Señor, pero todavía hay áreas en su vida en las cuales hay que trabajar. Y déjeme decirle que todos tenemos que trabajar áreas en nuestra vida todos los días. Pero el apóstol Pablo no simplemente se quedó como un creyente, sino que de allí hubo un proceso de transformación, un proceso de formación por medio del Espíritu Santo. Y ese proceso de formación que en el primer siglo se produjo en la vida del apóstol Pablo, está vigente en el siglo XXI para ti y para mí. Qué maravilloso es saber que ese proceso de formación el Señor lo va actualizando y renovando todos los días en nuestra vida. Ahora, yo no simplemente me quiero quedar como un creyente. El apóstol Pablo no se quiso quedar simplemente como un creyente más que asistía a la iglesia. Y está bien asistir a la iglesia, congregarnos. De hecho, el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es importante nosotros congregarnos, relacionarnos con nuestros hermanos, abrazarnos, tener momentos de coinonía, de amor, de confraternidad, de poder expresar la grandeza juntos, de alabar juntos. Pero también hay un proceso donde yo tengo que trascender de creyente a discípulo. Y es importante nosotros entender que es trascendencia. No es quedarme en un estado quieto, inerte. El Espíritu Santo es activo. Produce el que yo me pueda comenzar el proceso de formación, no con mi propia mentalidad, no por mi propia experiencia, no por mi propia mentalidad. El Espíritu Santo es aquel que yo me relaciono y voy a la palabra. Y esta palabra me habla a lo profundo de mi ser. Y esa palabra fue la que tomó y fue transformando en el proceso de formación al apóstol Pablo. Y qué interesante que del Nuevo Testamento, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 13 se le adjudican al apóstol Pablo. Qué proceso maravilloso de formación de lo que es ser un discípulo de Jesucristo. Y como le dije, el discípulo es aquella persona que adopta las enseñanzas. Pero no es simplemente que yo las aprenda y las adopte, es que yo las ponga en práctica y eso produzca un crecimiento en Cristo en mi vida y muestren como consecuencia en mi vida la palabra de Dios reflejada y que yo actúe de acuerdo a la palabra del Señor. Qué poderoso es saber que ese proceso fue el que ocurrió en el apóstol Pablo. Y yo te invito a que tú te sientes detenidamente a mirar cada etapa del proceso de formación del apóstol Pablo en ese capítulo 9. Cómo el Espíritu Santo fue dando detalles al apóstol Pablo. ¿Sabes una cosa? En ese mismo proceso de formación que el Espíritu Santo hizo con el apóstol Pablo, el Espíritu Santo también te dará detalles a ti en tu vida, como me los ha dado a mí como pastor en mi vida, como me los sigue dando. Porque como le dije anteriormente, todos los días tengo que vivir el proceso de formación por medio del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es detallista, porque quiere lo mejor para tu vida, quiere lo mejor para mi vida. Y quiso lo mejor en ese momento para el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, como consecuencia de aprender y de adoptar las enseñanzas y de vivir la palabra, produjo en la vida del apóstol Pablo un crecimiento de Cristo. Y ese crecimiento es el que nosotros procuramos día a día. Que yo pueda ver y reflejar el amor de Cristo, la verdad de Cristo donde quiera que yo vaya. Que yo sepa que donde quiera que yo me pare, reflejo a Cristo, al que me está formando, al que me está transformando y al que seguirá trayendo palabras de esperanza a la iglesia del Señor.
Pero ese proceso de transformación o de formación continúa. No simplemente me quedo en incrédulo, no me quedo como creyente, no me quedo como discípulo. Ahora me convierto en un siervo, en un líder del Señor. Y ese siervo es la persona que ha crecido en la dirección, en los caminos y en el tiempo del Señor. Y comparten su conocimiento de Cristo con otros, de manera que ellos también puedan aprender la dirección, los caminos y el tiempo de Dios. Ellos participan en diversos aspectos de la vida de la iglesia. Ayudan en el servicio del altar, en la enseñanza de la palabra de Dios, entre otras cosas. Así que el convertirse en siervo produjo en el apóstol Pablo un proceso de crecimiento, no tan solo en la región de Jerusalén donde se originó y fueron investidos del poder del Espíritu Santo. El libro o el Evangelio de Mateo, capítulo 28, nos dice: id por todo el mundo y predicar este evangelio. Y el apóstol Pablo ahora entendió eso, de salir y ser siervo del Señor, de crecer en el Señor y de compartir esa palabra del Señor, no tan solo en nuestra región. Y es interesante que, amado hermano, tú compartas este evangelio no simplemente en la iglesia, que tú lo puedas compartir en tu lugar de trabajo. Comienza con una correcta modelaje de lo que es vivir a los pies de Jesucristo, de lo que es vivir una relación estrecha y profunda con el Señor. Son los pequeños detalles lo que van revelándole a la otra persona que algo distinto usted tiene. Y es que usted tiene la vida de Cristo, la esencia de Cristo dentro de usted a través del Espíritu Santo. Y que usted puede participar de diversas maneras en el servir a la iglesia del Señor. Es interesante que como producto del proceso de formación, todos aquellos hombres que fueron investidos no se quedaron simplemente conformes con ser un miembro más de aquella iglesia. Aquellos hombres y mujeres reconocieron el poderoso y maravilloso evangelio de Jesucristo. Se dieron a la tarea de ser testigos por medio del Espíritu Santo. Iniciaron el proceso de formación y comenzaron a compartir aquellas enseñanzas de Jesús. Y es que son esas enseñanzas de Jesús las que traen procesos de convicción y de formación en la vida del hombre. Y cuando digo la vida del hombre, estoy incluyendo de todo ser viviente. Qué maravilloso es saber que hay un mover hermoso en el siglo XXI de nosotros poder ser siervos del Señor. El mejor título que alguien puede llevar es el de siervo del Señor. Las organizaciones etiquetan con títulos. Los concilios se etiquetan con títulos para un asunto administrativo eclesiástico. Pero la Escritura nos llama a que seamos siervos del Señor. Qué lindo es saber que yo soy un siervo del Señor, un colaborador del reino del Señor. Y que cuando no tenía participación alguna, el Señor me hizo partícipe de su evangelio para que yo pudiese dar las buenas nuevas a conocer. Este es el proceso de formación que se da con el apóstol Pablo. Y es el proceso que también se da con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, en esta hora. Yo te invito a que no pierdas de perspectiva los detalles del libro de los Hechos. Y en resumido, que tú mires el capítulo 9 de ese proceso de conversión del apóstol Pablo. ¿Qué más sucede? Bueno, que yo quiero ser un reproductor de discípulos que se conviertan en siervos. Y esos reproductores son las personas que sirven como mentores de otros a través de una relación. Ahora no simplemente me quedo y comparto el mensaje. Ahora también soy un reproductor, porque voy caminando de la mano con mi hermano, como el Espíritu Santo camina con nosotros, de nuestra mano. Qué lindo y maravilloso es saber que en el día a día nosotros caminamos y somos reproductores de una relación
con el Espíritu Santo. Qué interesante y maravilloso es saber eso. Yo no sé si has pasado por tu mente o te visualizas en ese proceso de formación. Si aún no lo has hecho porque piensa que esto es para un grupo elitista o piensa que esto es para algunos escogidos. No, mi amado hermano y amigo. Esto está para todo aquel que se acerca al Señor. Para todo aquel que se acerca. No importa si estás distante, si estás más cerca. Es para todo el que se acerca. No es simplemente para un grupo, una región. Está destinado para todo ser viviente. No importa en qué parte del continente usted se encuentre o yo me encuentre. Debemos ser reproductores del Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso es ser colaborador con el Señor en esta nueva aventura. Y te invito a que lo veas como una aventura de desafío, una aventura de retos, una aventura donde tal vez te ves con limitaciones, pero el Espíritu Santo está en ese proceso de formación. Y por último, hay una meta en cada uno de nosotros. Hay una meta en que nosotros crezcamos, que maduremos, que avancemos de gloria en gloria y que esta generación, la generación de ahora, tiene un hambre de experiencias con el Espíritu Santo, como esa hambre la tuvo la iglesia del primer siglo, cuando Jesucristo le dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense allí, busquen mi presencia, oren en mi presencia. En este siglo XXI, nuestras generaciones tienen hambre de vivir esa experiencia con el Espíritu Santo. Y yo te invito, amado hermano y amigo, a que tú vivas esas experiencias gloriosas con el Señor. Ya no te veas menos. Eres un siervo del Señor. Ya no te veas distante. Eres un discípulo que se sienta a los pies de Jesucristo. Ya no te veas fuera de la iglesia. La iglesia eres tú mismo. Por eso en esta hora, amado hermano, vive de acuerdo a la Escritura. Tal vez dice: pastor, no sé cómo hacerlo. Yo te invito a que te vayas a los evangelios y que estudies la vida de Jesús. Que veas cómo Jesús lo hizo. Te invito a que vayas al libro de los Hechos, cómo el Espíritu Santo fue obrando a través de aquellos apóstoles que recibieron la investidura de poder y se convirtieron en discípulos y siervos del Señor. Te invito a que mires los libros del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo fue un reproductor en una relación profunda con las iglesias que estaban en formación en aquel primer siglo. El evangelio está destinado para todo aquel que cree. No te sientas menos, no te sientas más. Todos nos sentimos siervos del Señor. Te invito en esta hora conmigo a que puedas orar en esta hora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios del cielo, Jesús. Y te pedimos, mi Dios amado Jesús, que día a día tú sigas el proceso de formación en nuestra vida. Que día a día podamos nosotros enfrentar los desafíos que hay, mi Dios amado Jesús, por delante. Pero sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros y que somos mayoría. Y aun cuando vivamos el momento de la aflicción o de la tribulación, o vivamos el momento donde no sepamos qué hacer la causa del problema, del conflicto, dependamos totalmente de ti. Y que aprendamos y agudicemos nuestra audición para escuchar, mi Dios amado Jesús, tu consejo. Que nosotros aprendamos a acudir a la palabra para buscar el consejo. Palabra de aliento, palabra que transforma nuestra vida. Yo te pido, mi Dios amado Jesús, en esta hora, que tú bendigas a cada hermano y amigo que se ha conectado en esta hora. No tan solo a ellos, sino bendice a sus familias, sus hogares, oh Dios del cielo, Jesús. Y que cada uno de ellos pueda ser un reproductor del maravilloso evangelio que tú has traído para nuestra vida. Evangelio que transforma, evangelio que cambia, evangelio que liberta, evangelio que sana, evangelio que salva
y que has prometido un día no muy lejano buscar a tu iglesia. Por eso en esta hora, mi Dios amado Jesús, ayúdanos en el proceso de formación de día a día. Gracias por lo que has hecho a lo largo de la historia, por lo que estás haciendo en el presente, pero por lo que seguirás haciendo en el futuro inmediato en cuanto esperamos tu venida. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén, amén, amén. Será hasta la próxima, amado hermano y amigo. Y este que te saluda es el pastor Víctor López Acosta. Recibe un caluroso y fuerte abrazo de parte nuestra.